Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de ¡Criticar! Remember. Este es un criticar Remember, un criticar raruno. Bueno, raruno. A ver, ¿qué pasa? Que no hemos ido a ver ninguna película últimamente. No hemos ido a ver ninguna película últimamente porque la cosa estaba muy mala. Que hemos trabajado mucho. Mucho trabajo. Y luego estamos viendo series, pero resulta que estamos cruzados. No nos hemos coordinado. Yo, por ejemplo, he visto Jack Ryan en Amazon Prime entera y estoy empezando Ozark 2. Y yo estoy en Ozark 2 acabando y me voy a ver la de Jack Ryan. Entonces, él ha empezado por la que yo no, y entonces, bueno, pues no podemos hablar de ellas. Pero oye, como cuando terminemos las dos, haremos un criticar de las dos. De las dos, yo creo que está bien. Sí, podemos hacer criticar doble. Un criticar de dos series. Oye, como los grupos musicales que sacan discos dobles y esas cosas. Exacto, pues nosotros un criticar doble, pero sin embargo, estábamos hablando entre nosotros sobre temas para tratar en criticar, sobre cosas, y nos hemos dado cuenta que estamos desconectados por completo de la juventud actual. Bueno, claro, estamos desconectados básicamente debido a nuestra edad. Tal vez sea por eso. Claro. Estamos desconectados porque aunque estamos un poquito en la pomada. Yo sí, yo estoy vamos en la pomada. a los sitios de moda, de hecho, las esta noche vamos a una inauguración. Vamos a una inauguración de ¿cómo se llama el sitio? La Sala Gunilla. Porque estamos así, en la pomada en la Sala de Gunilla de Madrid se inaugura una fiesta hoy y nos han invitado, claro, porque una fiesta sin nosotros no nada, es una fiesta. Porque todo nada, decae, todo no está es una fiesta. A muy low level. Sí, ¿no? Habría bebidas, habría música, habría gente. Pero no le faltaría algo. Diferencia. ¿Sabes de esto que te falta algo pero no sabes qué? Dices, ay, ¿qué falta? ¿Qué falta? He hecho algo de menos para que la fiesta sea redonda. Pues los de criticar ahí, tomándose su Coca-Cola en una esquina mirando. En una esquina, porque gente. es lo que hacemos básicamente. Sí. Así que si nos ves, salúdanos. el otro día, no sé el nombre porque no me lo dijo, pero iba yo por Lavapiés con unos amigos y de repente me paró un chaval y me dijo, ¿acebedismos? Y digo, ¿cómo? Y me quedé. Y me dijo, sí, que luego decís que si nos ves nos saludas. Pues mira, te he visto y te saludo. Y pues muchas gracias. Joder, no me dijiste el nombre, lo siento. Pues si no te saludaría yo a ti ahora. Pero muchas gracias. Pues que conste que en la discoteca lo que iba a decir, perdona, es que nos ponemos ahí con la Coca-Cola y eso, porque en las discotecas de hoy en día no se baila. No se baila nada. No se amigos, baila. No se baila. Entonces, parecen todos de cartón. Que estáis pintados. Que estáis así. Están poniendo ahí un musicote. Estáis de perfil, que no os movéis, que os movéis menos como que el portero mucho, de un futbolín. Como mucho con los pies clavos en el suelo, mueven ahí un poquito para adelante, para atrás, tal. Sí, un poquito con el vaso así como, ay, mira esta canción qué buena. Ay, me voy a hacer un selfie. Ay, a bailar. O algunos, los chicos, por ejemplo, mucho lo de hacer como que tocan la guitarra también, o la batería, que está sonando una y dices, ay, y no sabes tocar la batería. Claro, y yo sin embargo toco siempre. No sabes tocar la batería. Yo cuando toco la guitarra siempre estiro mucho. Como si estuvieras tocando muy grave, ¿no? Notas muy graves. Y a veces hago como Richie Sambora, que tengo una guitarra de 2 mástiles y hago. Y haces como que cambias de una a otra. Exacto. Qué bueno. Eso no lo sabe nadie, amigos. Sí. Pues yo siempre hago como que toco. La gente hace como que toca la batería, así hace como cruzando. Yo hago como que toco las maracas. Está sonando una canción ahí y yo... Es una maravilla. ¿Es o no es una maravilla? Hago así, y la gente se ríe de mí y dice, mira ese idiota. Bueno, pues oye, ando yo caliente. Bueno, el caso es que estamos desconectados de la juventud actual. No entendemos el Fornite con esos bailecitos, que ahora los futbolistas hacen los bailecitos del Fornite. No entramos en los juegos online, no nos dedicamos a masacrar a otros jugadores. Estamos fuera de ese mundo. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque nosotros éramos gamers. Nosotros, que lo sepáis, Acebedismos y yo fuimos de los primeros gamers de España. De España entera. Bueno, toda nuestra generación fue de los primeros gamers. Sí, pero Acebedismos y yo en concreto, como somos los que estamos hablando aquí. Pero por unos gamers que jugábamos, pero no nos grabábamos. Exacto, ni nos grabábamos, ni había posibilidad de interactuar online. Sí que teníamos. Yo, por ejemplo, mi hermano tenía una cámara de vídeo que era gigante. Es verdad. El primer vídeo que entró en mi casa, lo voy a contar, era un VHS. Los jóvenes de ahora no saben ni lo que es un VHS. Bueno, pues eran unas cintas gordísimas. Exacto, vídeo en mi casa también un VHS. Pero el primer vídeo que entró era un VHS, pero que era gigante y partido en 2 módulos. Era
Sí, ¿por qué? Porque uno de esos módulos donde se metía la cinta tenía una correa que te la colgabas, estoy hablando de una cosa que pesaba varios kilos, y le conectabas una cámara, pero una cámara que era como las de televisión de ahora, o sea, una pedazo de cámara, y podías ir a grabar en la propia cinta VHS. Mi vídeo era mucho más sencillo, era un vídeo VHS. Yo recuerdo que mi madre me dijo, vamos a comprar un vídeo. Y yo estaba así como desconcertado y me dice, sí, es que han inventado un aparato que tú lo conectas a la televisión y puede grabar el programa de televisión. Madre mía. Y no solo eso, sino que puedes ir a un sitio que es un videoclub y puedes coger películas y las puedes meter y puedes ver la película que tú quieras. Y yo dije, Y claro, eso la era... película que tú quieras, ¿estamos locos? ¿Cuál fue la primera película que viste en ese vídeo VHS? Porque yo sí que La recuerdo... primera película que yo vi en ese vídeo VHS fue Alien, el octavo pasajero. Bueno, claro, Tona, esto es un nivel. O sea, la primera película que ves es Alien, pues claro, tienes ahí unas anécdotas que contar muy buenas. Yo me acuerdo que mi hermano trajo 2 del videoclub que no he vuelto a ver. Una era Baltimore Bullet, se llamaba Baltimore Bullet. Voy a buscar la carátula, si la encuentro en algún sitio, que creo que era Omar Sharif. Salía Omar Sharif, bueno, una película. Y una de Los dientes del diablo, sobre unos esquimales, una cosa Hombre, que con la verdad es que nos conformábamos con cualquier cosa, pero a mí en ese momento descubrir que tú podías elegir la película que tú quisieras, teniendo en cuenta que en España en los 80 no había más que 2 canales de televisión, después salieron los canales autonómicos y luego ya en los 90 salieron las televisiones privadas. En España, amigos, no había televisión por cable. No había televisión por cable. Tú ibas a Estados Unidos, te decían, pues en Estados Unidos tienen 40 canales. En México incluso, en México tienen no sé cuántos canales. Y nosotros allí estábamos en la más absoluta de las miserias audiovisuales. Paupérrimos de televisión. Paupérrimos. Y además, no solo que había 2 canales, sino que la televisión acababa. Exacto. Es una cosa que la gente de ahora acababa, había una hora que acababa, y tú, por ejemplo, te levantabas a las 3 de la mañana porque no te podías dormir, no había tele. No había tele. No podías ponerte la tele. De hecho. Ni había internet, claro, no había internet. De hecho. No te podías buscar un vídeo porno. No. Eso... Eso bueno, no lo había. Había que usar otros métodos, sí, que era otro asunto, pero eso no lo había. Sí. Pero la tele tenía carta de ajuste, ¿por qué? Porque había muchas casas que tenían la televisión con 2 antenitas, 2 cuernos así, pero no tenían una antena en el techo del edificio. Entonces la carta de ajuste servía precisamente para eso. Como se desconfiguraba cada 2x3, tenías la carta de ajuste para tener la paleta de color, entonces ponías los controles del brillo y todo eso, y entonces para ver que no estuvieran descuadrados, y tenía una especie de círculo central que tenías que dejar cuadrado para que se viera bien. Sí, era para organizar la posición de la tele y los colores, ver que el rojo se vea rojo, que el verde se vea verde. La carta de ajuste es una cosa que ahora se ha puesto de moda en camisetas. Exacto. Hay muchas camisetas con una carta de ajuste, así como, ¿qué pero retro soy? La carta de ajuste sí tenía su función, sobre todo, luego ya empezaron a poner en todas las casas, lógicamente, una antena, que era la antena de la comunidad de vecinos. Luego más adelante se puso de moda poner antenas parabólicas que te ponían canales de Alemania y te ponían el Eurosport. Pues mira qué gracia decir, bueno, pues voy a ver. Es como cuando vas a un hotel. Exacto. Y empiezas a ver canales internacionales y dices, pero ¿qué mierda es esta? Pero son todos malos. Hombre, ponme Neox. Ponme algo. Neox. Bueno, y luego llegaron las privadas y yo, por ejemplo, la antena que yo tenía en mi casa no cogía las privadas. Y había que llamar al antenista. Pero antes de llegar al antenista, corría el rumor de que vendían unas antenitas chiquititas que ponías dentro de la casa y que cogía perfectamente las televisiones. Mentira podrida. Falso. Yo me acuerdo que compramos una de esas, claro, porque era mucho más barata que llamar al antenista, lo pusimos ahí y eso no cogía. Se veía, bueno, con muchísima niebla, se veía fatal, era una cosa horrorosa. Y bueno, al final tenías que llamar al antenista y te lo arreglaba. Y ya podías ver Telecinco, Antena 3. Mira, te voy a contar una cosa. En mi casa la primera televisión que hubo era una tele en blanco y negro. Bueno, claro, casi todas, en blanco y negro. Esto estamos hablando, pues eso, era el año 75, creo. ¡Corría el año 75! 75, 76, era yo muy pequeño.
Y mi padre aguantó esa tele en blanco y negro durante mucho tiempo. Y decía que se veía fenomenal y se resistía como gato panza arriba a cambiar a la televisión en color. Y llegó un punto que yo era prácticamente de los últimos de mi clase que tenía todavía la televisión en blanco y negro y no había dado mi padre el salto a la televisión en color. Sin embargo, una vez con la televisión en color sí que dieron rápidamente el salto al vídeo. Bien, el caso es que en una revista, no recuerdo qué revista era, en esa parte de los anuncios, mi padre descubre un anuncio que pone un invento que era para transformar la televisión en blanco y negro Lo he visto. en televisión en color. Una vecina mía lo tenía. Cuéntalo, cuéntalo. Era como una especie de plástico, de trozo de plástico que se ponía delante y hacía unos brillos, o sea, era como una cosa que distorsionaba y metía Metía colores por los exacto. brillos. Digamos que tenía como una lente y cada brillo es como de esos plásticos de celofán que haces así. Sí, que hace como el arco iris. Y hace como el arco iris. Te provoca un arco iris. Era eso. Pues te voy a decir una cosa, los que inventaron esa estafa se tuvieron que forrar porque yo lo he visto, o sea, mi vecina lo tenía, que yo me dijo, mira, tenemos la tele en color, pasé y dije, ¿cómo? ¿qué me estás contando? Claro, mi padre, yo me callé y yo dije, ahí, todo contento, mira, se transforma en colorillo. pues sí, no. papá, sí, papá, sí. Color. Qué bonito. Mucho color no es. Pero... Había una cosa que era muy, tradicional, que era que la primera persona que se compraba una tele en color en la vecindad, todo el mundo iba a verlo. sobre todo los niños, por ejemplo los dibujos animados, Heidi, Marco, todas esas cosas, iban a casa de esa persona a verlo, porque claro, antes, no es como ahora, que tú en Netflix entras y lo ves cuando te da la gana, se emitían a una hora, por ejemplo el sábado a las 3, claro, hay a ver, D'Artagnan o Mazinger. Sábado 3:30, Mazinger Z, en concreto, después del telediario, Sí, y eso era... que tú ya has contado tu anécdota, Exacto. Cómo jorobaste a tu familia. Yo hacía para ver me Mazinger, emperraba tanto en ver Mazinger que yo, en las excursiones y en todo, yo no dejaba a mi familia un sábado tranquilos hasta que no veía Mazinger. Es que era brasas ya de pequeño. O sea, era brasas de pequeño. Era un niño muy contumaz. Sí, claro, usa palabras así, un poco así como ocultas, contumaz, para no decir lo que era. Era un niño tocapelotas, era un niño pesado, era un niño pues de esos que dices, es que le daba, porque Claro. antes se daba. Antes Sí. tú te portabas mal y cobrabas. ¡Ay! Y la mayoría de los niños de nuestra generación tenían un reflejo defensivo, que cuando pasaba una persona por detrás, cerca, ¡ay! Claro, porque estabas acostumbrado a que... Porque te daban tus padres, te daban en el colegio cuando te portaba mal, o sea, Sí, vamos, o sea, madre mía. pero te lo digo totalmente en serio, Sí, o sea, sí. mis primos, todo el mundo, o sea, teníamos ese reflejo, estaba sentado, pasaba alguien cerca por detrás, ¡ay! Yo creo que todavía lo tengo, o sea, yo estoy... Sí, o sea, la famosa colleja. Sí, la colleja, Y luego, las zapatillas... Yo tenía un profesor que te daba así, o sea, sacaba así el nudillo y te daba así como un capón. Yo he visto lanzar a la cabeza... Un borrador. Borrador de pizarra. Yo también. Las pizarras antes eran de pizarra, por eso se llamaban pizarra, y se escribía con tiza. Y para borrar había unos borradores que eran de madera, pero de madera, no de madera de esta de contrachapado, no, madera No, de madera la gorda. chachi. Y eso te lo lanzaban a la cabeza. Sí, O sea, y luego tenía un profesor de matemáticas hemos que se crecido. llamaba Fernando, allá donde estés Fernando, tiraba las tizas con mucha puntería. Anda, Y te pegaba un tizazo, ¡pam! Y te quedabas así. era lanzador profesional de tizas. Pero vamos, te arreaba unos tizazos. Y de ahí, atizar. Entonces, a un compañero mío de clase que tenía gafas, hubo una especie de rebote, lanzó la tiza, pegó la tiza en la mesa, rebotó y le dio en las gafas, ¡pam! Y le hizo como un desconchón. Ostras. Porque los ¿Y cristales, no te creas tú que eran cristales se las tuvo que plásticos pagar? que cambiaban, no. Porque los padres, Porque se en había portado aquella mal, ¿no? época asumían que si el profesor te había hecho algo así, era porque tú te habías portado mal. Y no solo te llevabas la bronca por haberte portado mal. Cobrabas dos O sea, veces. cobrabas twice. doble. Sí. Era doble cachete. Exacto. O Pues sea, sí, encima... es que, claro, ahora yo ya sé que esto suena a viejuno, pero es que Sí. los chavales de ahora no saben lo que no pero saben lo que es. es que es verdad que no saben lo que es, porque a nosotros
en nuestra época, nuestros mayores nos decían lo de no sabéis lo que es una guerra, una posguerra, tenéis que pasar. Claro, pero los de ahora no sabéis ni lo que es eso, o sea, ni de lejos. Y que no lo sepáis, ¿eh? Ojalá. Pues, nada. Claro, venimos de este background. Entonces ahora ha cambiado todo. Nosotros jugábamos de una forma muy distinta. Como os he dicho antes, nosotros éramos de los primeros gamers de España. Sí. Y éramos gamers con unos medios bastante básicos, porque Acebedismos y yo teníamos el Spectrum 48K. Bueno, antes del Spectrum había una cosa que era, el término técnico oficial era maquinitas. Bueno, sí. Maquinitas eran unas maquinitas, unos cacharros tamaño, pues como un móvil de ahora, más o menos. Sí. Que tenían un solo juego. Eso es. Un juego muy rudimentario, o sea, muy cutre, con unos gráficos en blanco y negro. Por ejemplo, había uno que consistía en que había un avión que tiraba paracaidistas y tú tenías una barca y tenías que recogerlos. Claro, yo tenía una maquinita que tenía 3 pantallas. No, yo la máxima que tuve era con 2 pantallas y era el juego el Donkey Kong. El Donkey Kong tenía 2. Yo tenía una que se llamaba de Putiden, que era de vaqueros, pero cuando digo 3 pantallas, estoy diciendo que cada pantalla era así, o sea, que eran unas pantallitas súper pequeñas, o sea, era horroroso. Y después ya vino. Claro, yo tenía otra que era el matatopos, que era, había un señor con 2 martillos y había 3 topos que se asomaban, claro. Y entonces iba ¡pum! Le tenías que ir dando para... Pues eso, y esas maquinitas ahora, yo conservo la mía. Y ahora se venden por ahí, están de coleccionista, y cuestan dinero, y oye, dicen, exacto. Lo mismo un día pongo a la venta la mía. Igual saco ahora unos billetes. Empiezo a sacar mis juguetes de aquella época y oye... Sí, porque yo tengo bastantes cosas y algunas muy bien conservadas. Sí, tú eres muy de guardar. Sí, no, soy yo guarduño. Muchas no, tengo alguna, la maquinita sí que la tengo y tengo algún juguetito más, algún muñeco y tal, pero poco más. Claro, pues entonces el Spectrum fue una revolución. O sea, el Sinclair ZX Spectrum 48K, un invento de Sir Clive Sinclair que se supone que iba a tener una función educativa y era que los niños aprendieran el BASIC. Sí, el BASIC era un bueno, y sigue siendo, o sea, es un lenguaje de programación. Y yo aprendí a programar en el Spectrum. Yo solo a jugar, nada más. No, yo tenía otras inquietudes, aparte de jugar. El Spectrum se transformó para muchos en nuestra primera consola, entre comillas. Era un ordenador, pues como un ordenador de ahora, pero mucho más simple. Que tenía unas teclas de goma, y... Te permitía jugar. Como un ordenador, te permitía programar, te permitía hacer otra serie de cosas, muy básico todo, o sea, no era... Yo digo, juegos con 48K, que 48K ahora lo dices y parece mentira, pero da igual, cualquier documento de Word o lo que sea ya tiene más que eso, o sea, cualquier cosa ya es más que 48K. Pues con 48K lograron hacer unos juegos que eran auténticas maravillas. Sí. Auténticas maravillas. Pero luego estaban los niños repelentes del colegio, que tenían el Spectrum 128K. Amigo, que tenía... ¡Pum! Pero es que el Spectrum 48K tenía unos cables y tú tenías una cinta casete, tenías que poner la cinta y entonces ponías el juego y podía tardar en cargar entre 5 y 10 minutos y cargaba con unos pitidos, hacía... Ahora Acebedis nos lo va a poner. Entonces tú estabas allí esperando a que cargara y a veces, tragedia, sucedía un fenómeno que se llamaba R-Tape Loading Error. Es decir, tú habías estado esperando a que cargara los 5 minutos del tirón, que para un niño 5 minutos es como 2 horas, y entonces había un pitido final y el juego no cargaba, te daba R-Tape Loading Error y otra vez lo tenías que volver a cargar. Sí, era horroroso. Entonces tenías que bajarle un poquito el volumen. ¡Ay, es que estaba un poquito de volumen de más! Es que no sé qué. Entonces, cada juego tenía una configuración para que no te diera R-Tape Loading Error y se producía un fenómeno que era el pitido definitivo. Entonces, al final del todo. Al final de todo había una pausa y un pitido definitivo. Entonces, si superaba el pitido definitivo, ya no te daba R-Tape Loading Error. Entonces ya ha superado el pitido definitivo. Me encanta porque estás contando una cosa que era cotidiana de todo el día, como una cosa épica. O sea, eres un gran narrador, tío. Tú estabas allí descubriendo el pitido definitivo y ya se cargaba. Y ya estaba el juego. A mí me regalaron un juego que era, se supone, un juego de wrestling, que además, cuando evolucionó un poco el Spectrum, dijeron que habían inventado unos juegos con carga turbo.
que se cargaban más rápido, que los pitidos iban más rápido. Sí, Y bueno. por alguna razón mi cassette era malo y cargaba mal muchas veces. Entonces mi padre era muy estricto yo no podía sacar el Spectrum durante la semana. Solo se podía jugar los fines de semana. Me parece muy bien, muy loable. Entonces, Sí. ya llegaba el viernes, has hecho los deberes, has estudiado tal, vale, ya puedes sacar el Spectrum. Entonces sacabas el Spectrum, pero claro, eso ya era bien avanzada la tarde y había que parar para ir a cenar. Entonces, claro, yo estaba intentando poner ese juego y a lo mejor me había dado 7 u 8 veces el R-Type Blood Error. Y yo, inasequible al desaliento, seguía intentando. Eso es una hora Exacto. de arduo trabajo. Subiendo, bajando el volumen. Y llega mi padre, bueno, ya hay que cenar, apaga eso. Y yo, pero si no he jugado ni una sola vez. ¿Cómo que no? Si llevas aquí una hora. Que no se ha cargado. ¿Cómo no se va a haber cargado? Madre mía, pues Y claro, ahí- es que esto es así, o sea, es Y tal me había y tirado- como lo está contando el Me doctor. había tirado una hora escuchando. Los que nos veis que tenéis una edad, a partir de 30 y bastantes, sabéis que es verdad y estaréis diciendo, A ver. es que me pasó lo mismo. Es que ser gamer en los 80 era muy duro. Esto Sí, de sí. ahora es una mierda. Porque Ah. a la primera, no voy a jugar online contra uno que he conocido de Corea. Es que voy a hacer un torneo del Fortnite. Uy, es Nada. que me va muy mal la fibra y me ha tardado es que un solo- segundo más solo- en cargar. Es que tengo delay. Es que le doy al botón y tarda 2 microsegundos más y por eso me han matado. Habla- ¿Qué delay ni delay? ¿Hablan así los jóvenes de ahora? Sí. Tienen esa voz. Joder, pues. Oye, lo siento por lo que tenéis esa voz, porque madre mía. Sí, luego había otra cosa que el doctor está hablando del Spectrum porque coincide que él y yo, sin conocernos, viviendo en sitios muy apartados, tenemos los dos el Spectrum. Exacto. Pero había como varios grupos, había gente que tenía el Spectrum, Y los pero del había gente que Commodore tenía el 64. Commodore y el Amstrad. Exacto. pero- Había como varios. En mi entorno de Amsterdam no había prácticamente nadie. Sí, yo sí. Luego había un Me raro acuerdo, que tenía mi primo Iván tenía Amstrad. un ordenador que fue un fracaso absoluto, que se llamó Dragón. Ah, sí, va. Que eso era una especie de... ¡Oh, Dragón! Entonces, Vale. pero sobre todo, pasaba un fenómeno muy, muy curioso. Claro, los juegos se pirateaban, porque como eran en cinta, pues tú cogías lo que era la doble pretina o pletina. La doble pletina. Pletina, sí, sí. entonces tenías un cassette con doble pletina, entonces te dejaban un juego y tú, pues eso, hacías tu copia en tu cinta cassette y luego estaba el rastro que había vendedores de juegos. De juegos piratas. Piratas. O sea, que lo de la piratería no es que sea de ahora. Que yo Claro. compraba. Venían en cintas de cassette con la carátula fotocopiada en blanco y negro. Claro, eran fotocopias en blanco y negro en aquella época. Y los más profesionales, los pro tal, te coloreaban la fotocopia con Exacto, rotuladores con fluorescentes. rotulador. Claro, o sea, en el colegio nosotros nos Y te usaban el azul para el cielo, Eso es. el verde para la hierba, O sea, de la carátula. es Era- como el famoso meme ahora de los del cine de Murcia que no tenían el cartel de Jurassic Ah, sí. World y han pintado un dibujo. Pues muy Y parecido. Bayona les ha mandado un cartel pero firmado. Ah, qué guay, eso no sabía esa parte. Sí, porque Qué- se lo mandaron qué a final- Bayona. Qué final de historia más bonito, ¿no? Y se lo mandaron No a conocía Bayona, yo. a Bayona le emocionó que hubieran hecho eso, que hubieran hecho el cartel a mano y él para que tuvieran el cartel, pero les ha mandado un cartel firmado. Firmado, pues muy bien. Pues claro, tú ibas al rastro, a lo mejor te comprabas el juegazo, que los juegazos tú estabas al día porque había unas revistas. El Sabre Wolf. Sabre Wolf, por ejemplo. El Night Lord. El Night Lord era madre un juegazo mía, asombroso. Madre mía. Y luego el Rambo. O sea, Exacto. luego había juegos de todas las películas. De todas las Las películas sacaban salía. un juego, pues como ahora, pero mal. pero pixelado ahí, súper chiquitito. Claro. Madre mía. Entonces, tú ibas al rastro, entonces comprabas, intercambiabas y al final, ¿qué sucedía? Que en el colegio, tú en una cinta, a lo mejor de 45 minutos por cada cara, a lo mejor tenías pues 10 juegos por cada cara. Entonces, dentro de eso, tú tenías, pues eso, tu directorio a ver cuál era, pero no era tan fácil acertar a ver qué juego era. No, pero verás, por ejemplo, el Sabre Wolf está en el minuto 10. Entonces no sé tenías que cuánto. dejarlo apuntado. Y un amigo mío del colegio que se llama Antonio Requejo, que no creo que esté viendo esto, Antonio Requejo Hola, Antonio, un saludo. era muy organizado y entonces él grababa con su voz y entonces había un juego que era el World Series Basketball. Entonces decía, Oh, World Series World Basketball. Series Basketball, World Series Basketball, ya viene, World Series Basketball. Y empezaba el juego. Entonces él, cada juego tenía como su presentación. Oye, yo quiero conocer a Antonio. Sí, Me ha caído muy y aquí bien. ponía eso, ya ve, ya. Entonces,
cuando te dejaba él sus cintas, claro, porque tú ibas avanzando y cuando le oías, él narraba el nombre del juego. Ah, pues aquí está, pum, lo dejabas, joder, pues lo ponía. Muy pro. Muy pro. No, lo que está diciendo que se copiaban, eran cintas de audio. Exacto. Se copiaban con la doble pletina porque lo que se grababa era el audio. Yo he llegado, y esto, mi primo Juanmi, que si me está viendo, que sé que nos ve, lo puede corroborar, las grabamos al aire. No teníamos doble pletina, entonces poníamos un cassette y otro al lado, le dábamos al play y el otro a grabar. Y todo el mundo callado. Y tenías que estar súper callado. Incluso poníamos cojines alrededor para amortiguar que no entrara ningún ruido. Y si lo hacías bien, funcionaba. Sí, funcionaba. A mí me decían, yo tenía 2 cassettes, con el propio cable del Spectrum. El Air Mic. A ver, Claro. yo no sabía inglés, le llamamos el Air Mic porque en el cable ponía Air de oreja, de oído, y Mic de micrófono, porque era un cable como los de los cascos de ahora, igual, un jack, pero nosotros llamamos los cables Air Mic. ¿Hazte de los cables Air Mic? Claro, entonces yo lo ponía y siempre se quejaban en el colegio que mis grabaciones tenían mucho ruido de fondo, que tenían... ¿Porque era un cable malo o qué? Sí, debía ser que los cassettes ya estaban un poco viejos y si se te ocurría grabarlo con un Walkman, como las pilas estuvieran un poco gastadas, ya no servía. Porque si tenía un poco de retraso el sonido, como un Walkman era como un iPod, pero de el cinta. iPod de moda. Con el Walkman estaba todo fuera de toda cuestión, porque ya te digo, cualquier cosa que llevara pila era muy peligroso. Ah, claro, porque si la pila se gastaba un poquito, ya el motor iba un pelín más lento y ya no, el sonido no era exactamente el mismo y era un rollo. Claro, entonces a lo mejor te querías grabar un montón de juegos y luego ya estaba lo de los 10 que te has grabado, ¿cuántos te ha funcionado? Porque a lo mejor no te funcionaban todos, igual te funcionaban 6, y es que uno además, a veces y otros 3 no. Ya no solo porque los copiaras o los compraras en el rastro, incluso los originales, te comprabas cintas originales que costaban un dinerete. Un dineral. Claro, la cinta es una cosa muy sensible, no es un si se gastaba, disco duro, exacto, ni una memoria. Se gastaba y dejaban de funcionar. Y claro, vete tú a exigir que te devuelvan el dinero. En mi colegio se puso de moda el rumor que si cogías cintas TDK, que eran mejores. Eran mejores, y se grababa fenomenal y eso no te fallaba nunca. Daba igual, amigos, daba igual la marca. ¿Por qué? Porque otra cosa que hacíamos era coger cintas de tus padres viejas que ya no escuchaban, pero cintas a lo mejor de los Panchos o de lo que fuera, y ponías unos esparadrapos, celos o lo que fuera, en unas ranuras que tenía la cinta, y una cinta que en teoría no se podía grabar nada, se transformaba en una cinta que podías grabar. Sí, eso pasaba también con las cintas VHS del vídeo. Exacto. Tú tenías una cinta original que te habías comprado tal y querías borrarla, ponías un celo ahí o un tal. Y ya está, a grabar encima. Eso es porque el vídeo tenía ese agujero para detectar si se podía grabar o no. Era un sistema de seguridad muy cutre. Pero, oye, quiero decir, han evolucionado. Y luego, otra cosa que tú podías hacer, en una cinta, si tú querías que nadie grabara, aunque no era un método infalible, claro, era quitarle las pestañitas. Lo contrario, era hacer el agujero. Para evitar que nadie grabara nada encima por error. Y era un sistema súper seguro, que la única manera de violarlo era ponerle un trocito de celo. Era una cosa... Una vez que rompía la pestaña ya, esa cinta, hasta que alguien pusiera un trocito de celo, ahí se quedaba. Así que nada. Por cierto, ¿tú tenías interface? Yo sí tenía interface. Pero interface, claro, interface es un término muy genérico, pero nosotros, pobres ignorantes, le llamamos interface a ver, el Spectrum tenía una especie de puerto, digamos, lo que sería un puerto como un USB muy largo. Exacto. O sea, era una cosa, no sé cómo definirlo. Entonces tú ahí podías encajar un interface que te permitía, y el interface tenía, dependiendo del que tuvieras, 1 o 2 agujeritos, y te permitía conectar un joystick y poder jugar al Spectrum con joystick. Sí, porque no se les ocurrió que el Spectrum tuviera un conector de joystick. Exacto. O hacer los joystick con un conector para Spectrum. No, había que comprarse un interface, una cosa intermedia. Era el Apple de la época, ¿vale? Que te sacaba el móvil y ¿para qué te voy a poner un agujero para los cascos?
ya te compras tú luego un aparato para adaptarlo. Pues, Pues igual, era lo mismo. había varios interfaces. Sí. Entonces estaba el Kempston, y estaba Kempston, el yo tenía- Sinclair 1 y el Sinclair 2. Yo tenía, no sé cómo se llamaba, era uno, tal que así, con el arcoiris de Sinclair y dos conectores de Entonces joystick. tú tenías el Sinclair 2. Pues tenía para dos joysticks, podías jugar dos personas a la Exacto, vez. yo me compré el Sinclair 2. Y luego yo tenía un joystick marca La Pava, que no me acuerdo cómo era, que funcionaba muy bien, pero la mayoría de la gente, mis amigos, tenían uno que era el Quickshot 2. Exacto, Era ese es el un que yo joystick tenía. con botones rojos Y unas ventosas que para poner la mesa. parecía el mando de un avión, era Sí. chulísimo. Que yo lo veía y decía, jo, pues esto Claro. es muy cutre, pero funcionaba muy bien. Y a mí me regalaron el Quickshot 2 y claro, el Quickshot 2 al final, la verdad que no tenía mucha durabilidad, digámoslo así. Que nunca vi el Quickshot 1, por cierto. No, siempre el Quickshot 2. Y era Era el Quickshot Quickshot 2 2. porque tenía dos botones, uno aquí y otro Ah. aquí. Tenía para pulgar y tenía trigger. Sí. Entonces, Sí, el sí, Quickshot sí. 2 de repente había unas posiciones que ya no tiraba por ahí. O sea, Sí, ya que no era, no estaba ahí fino. ya no estaba respondía fino mal. diseñado. Entonces, yo aprendí a soldar desmontando el Quickshot 2 y tenía arreglándolo tú mismo. por dentro tenía como unas patillas en el mando, unas patillas que se desgastaban, que rozaban, y entonces puse unos puntos de soldadura de aluminio para que volviera. Pero eso duraba muy poco. Eso tenía también muy poca durabilidad porque saltaba enseguida. Evidentemente yo no era un soldador profesional como Joaquín del Hormiguero, que te suelda incluso las piernas de una persona si hace falta, lo que haga falta. Es un fenómeno. Un abrazo, Joaquín. Yo hacía así, entonces ya saltaba. Entonces dije, voy a ver si con papel albal, pegando con superglue papel albal, tenía mucha más superficie, a ver, y con el papel albal lo mismo, o sea, pero claro, no era fácil convencer a tus padres que en la diagonal hacia arriba, hacia la izquierda, te iba mal el Quickshot 2 y que por esa razón te tenían que comprar otro. Sí, porque te mataban siempre en la pantalla en la que tenías que subir hacia la izquierda. Pero acababas adaptando tu juego para ir para los sitios sin pasar. que iba bien el mando. Sin ir en esa dirección, muy bien. No. Entonces yo... ¿Ves? A mí eso nunca me pasó porque mi joystick, ya te digo, que era muy cutre, pero iba como un tiro. Iba maravilloso. Pues yo con el muy Quickshot suave. 2, entonces claro, al final se producía el extraño fenómeno que si venía otro amigo tuyo a jugar y tenías un Quickshot 2 viejo, entonces había, a ver, ¿quién juega con el bueno y quién juega con el malo? Y el malo era, pues eso, que tenía posiciones random, que la cosa no iba bien. Claro, es que tú estás jugando con el bueno. Claro, y por eso me ganas. Pues era una excusa. Claro. Me estoy acordando de más juegos, porque ahora que has dicho, recuerdo ir a casa de The Way of the Exploding Fist. The Way of the Exploding Fist, que era de karate. Exacto. De pelear. A mí siempre me gustaban mucho los de pelear. The Way of the Exploding Fist, Side Combat, Sí. Renegade, que tenía Renegade 1, Renegade 2. Renegade 2 fue muy innovador porque fue el primer juego que tenía fases y cargabas la siguiente fase. Claro, yo recuerdo juegos de ese tipo, no sé que ese fue el primero. El Renegade, entonces acababas. Kung Fu Master. Exacto, el Kung Fu Master. Kung Fu Master, también de karate. Y luego yo, por ejemplo, había uno que se llamaba. Nosotros, claro, se pronunciaría de otra manera. Nosotros le llamamos Saboteur. Exacto, Saboteur 1 y Saboteur 2. Porque es que lo recuerdo porque a ese nos gustaba ir a jugar a casa de mi amigo Marcos, porque tenía un Quickshot 2 y se jugaba muy bien con el Quickshot 2 al Saboteur. Y las revistas especializadas de micro hobby te traían, me acuerdo, el mapa del Saboteur con todas las pantallitas. Exacto. Para que supieras por dónde ir, que era un poco hacer trampas, pero... Sí, claro. sí, pero a ver, nosotros en esa época, evidentemente, tú ahora te metes online, opinión del juego tal, no había, tenías que comprarte revistas, entonces te comprabas la Micromanía. La Micromanía, por ejemplo. Que era la revista más mítica de juegos, entonces estabas deseando que saliera la Micromanía para ver qué tal, y entonces decía, Ultimate va a sacar un nuevo juego. Entonces Ultimate era el que había sacado, lo acabamos de decir, el Night Lore. Ultimate había sacado el Night Lore y que, bueno, era un juegazo tal. Y entonces estabas deseando que Ultimate, que tenía mucho prestigio como marca, sacara juegos. Y una de mis grandes decepciones fue cuando Ultimate sacó un juego que se llamaba Head Over Heels, que eran dos muñecos, uno tenía brazos y otro piernas, uno iba encima de la cabeza de otro y tenías pues no recuerdo eso. tenías que resolver puzzles. Yo no he jugado a eso. Entonces
claro, lo último, el Head Over Heels, deseando conseguirlo, removiendo robo en Santiago, luego lo pones, era una mierda. Señores de Ultimate, me causasteis una frustración de mi infancia, exijo una indemnización. Sois los culpables de todo lo que le está pasando al doctor. Exijo una indemnización que ahora, con los años que han pasado, os va a salir por varios millones de dólares. Es que sabéis que al doctor le gusta todo en dólares, ¿eh? Porque Os voy a poner una querella que os vais a enterar. Esa era otra, claro, tú te comprabas el juego, todo ilusionado, porque las portadas eran maravillosas, ¿eh? Sí. Había unas portadas de... Había una marca española que se llamaba Dynamic, que tenía un ilustrador que se llamaba Spiri, que te ponía unas portadas de la leche. Claro, tú veías ahí el monstruo con... Y luego ponías el juego y decías, pues, hombre, a ver, no es exactamente igual. Y por cierto, los de Dynamic sacaron el primer sistema antipirateo. ¿Ah? Que en uno de esos juegos, que era el No Name, El No-Name. Nonamed. Es que claro, el No-Name, el Nonamed. El Nonamed, el Nonamed, o sea, nos vamos a cagar. Tiene un sistema antipirateo que te tienes que comprar el juego original porque trae, para poner en ese puerto que tenía delante, traía como una especie de tira así, que tú la ponías y luego sobre esa tira podías conectar el interface, pero con eso se supone que no se podía piratear. Si no estaba eso conectado, el juego no arrancaba. Como una llave de un puerto. Exacto, era pues lo mismo, pues como una llave. Entonces sacaron a bombo y platillo, ya no se pueden piratear los juegos con esto que hemos inventado. Un mes duró. Un mes tardaron en saltarse esa protección infalible de hardware para que no pudieras jugar. Porque los hackers existen desde antes. Desde el principio. O sea... En un mes, entonces mi amiga Laura Rodríguez, que su hermano, creo, ¿cómo era? Nacho Rodríguez, creo que era uno de los de Dynamic. Ah, que ¿sí? Trabajaba con ellos, para mí era como un ídolo. Es la hermana de uno de los de uno de los de Dynamic. Dynamic. ¡Oh, Dios mío! Ojalá venga y pueda conocerle, un ídolo. No se puede piratear. Entonces de repente estamos un día allí y tal. ¿Qué estáis haciendo? Pues aquí con el Nonamed. Aquí con el Nonamed pirata. Fotocopiado. Eso es imposible, no se puede piratear. Díselo a tu hermano. ¡Te he derrotado! Claro, porque todo eso se podía reprogramar. Es que se podía programar los juegos. De hecho, yo compraba... Los Pokés. Los Pokés. Yo compraba una revista, que no recuerdo el nombre, era Sinclair. Recuerdo que el primer número era un Spectrum con una boa encima, una serpiente, una pitón. Y en ese te hablaba de los juegos, como tú dices, te habla tal, pero te explicaba cómo programar y te venían juegos muy simples, juegos de disparar, juegos, una especie de comecocos, para que te los programaras tú. Que eso era una locura, porque era... Te echabas muchas horitas ahí, ¿eh? Claro, tú ahora en un PC o en un portátil te pones, tecleas, vas programando y vas guardando en tu disco duro, tal. Ahí no había disco duro ni leches. Ahí, como mucho, podía grabar en cinta. Pero, bueno, si cargar un juego era la leche, grabar ya, bueno, ni te digo. Bueno, que luego se grabara mal, que se estropeara la cinta, o sea, era horroroso. Pero yo me programaba mis juegos. Yo aprendí Basic ahí programando mis juegos. Yo no, había unos truquitos que tú podías hacer en algunos juegos. Los Pokés. Exacto, los Pokés, que te podían cambiar unos parámetros porque tú para grabar un juego ponías load comillas, ese era, digamos, la clave para grabar cualquier juego, pero luego ponías load comillas, poke, no sé qué. Entonces hacías una pequeña modificación al juego. Y había pokés que hacían que se cambiara el número de vidas. Sí, y entonces en vez de jugar... Vidas infinitas, exacto, o vidas infinitas, energía, sin tal. enemigos. Era pues como ahora en los juegos esto los que... cheats. Sí, que dices, pulsas cruz, círculo, no sé qué, no sé cuántos, y te salen vidas infinitas. Pues lo mismo, había que poner el poke. ¿Qué pasa? Que tenías que poner el poke antes... Exacto, antes de cargar. Y ya jugabas siempre así, o sea, no podías decidir de ahora voy a ponerme vidas infinitas, no. Y luego había un experimento que hacíamos a veces, que era poner pokés bizarros. Ponías poke y un número. A ver si pasaba algo poniendo ese poke. Hay que tener mucha paciencia para hacer eso. Yo eso no lo he hecho nunca. Yo sí, pues yo ponía, y a veces te encontrabas con sorpresas, salían errores inesperados en el juego, o se desconfiguraban. Entonces... Mira, doctor, calla un momentito porque, escuchad. Voy a dejar la ventanilla. Es
Hammer of Fall. Es que está tocando Queen en la Plaza de Colón, de Madrid. Estamos en la Plaza de Colón y hay un concierto ahora mismo. Claro. Madrid, una ciudad dinámica, llena Sí, de sí, vida. de verdad que hay un concierto de Queen. De verdad. No es de Tienes- Freddie Mercury, Claro, evidentemente. Freddie Mercury debe ser un grupo homenaje de esos que hay. Pero, oye, pero tocan bastante bien, ¿eh? Sí. Y es un concierto organizado por Hard Rock Café, porque sabéis que en breve se estrenará la peli de la vida de Freddie Mercury, protagonizada por Rami Malek, Rami Malek, Mr. Robot. del que hablaremos en breve en Criticar. Sí. ¿No? Hablaremos de Hablaremos Rami Malek. de Rami Malek, tal Vale, vez. vale, pues hablaremos de él. Pero ahí ya nos vamos, ya no podemos seguir oyendo el concierto y no puedo seguir haciendo mi famoso playback de canciones que no me sé. Que no. Mira, es un fenómeno, Sí, ahí lo tenéis. Eso lo hago muy bien. Qué gran talento pero se ha me nota perdido mucho. para el mundo del playback. Las compañías de playback se pelean. O sea, Sí. Periodismos no ha querido. Las compañías de playback, como por ejemplo esa que todos sabéis, Esa. que ahora no me sale. Playback International, International Playback Association. Se pelean por él, le decían, tienes talento natural. Para el playback falso. Que yo hago el playback falso muy bien. Así como Igual que lo que decíamos antes, igual que la gente hace como que toca la guitarra, las eso. compañías de air guitar se pelean por Yo mí. hago como que canto sin saberme la letra, ¿eh? Porque yo muevo la boca así aleatoriamente. Y, pues, Así eso. está. Pues nada, que vamos, Bueno, estamos llegando. Estamos llegando ya, vamos a aparcar y espero que os haya gustado este Criticar Remember, Nostalgia Spectrum. Yo le voy a poner todos estos subtítulos: Criticar Remember, Nostalgia Spectrum, Nostalgia Spectrum está muy bien. para tener un apartado nuevo en Criticar, y espero que os hayan gustado nuestras simpáticas anécdotas Yo estoy de Abuelo seguro, Cebolleta. yo estoy seguro que la gente de menos de 30 años ha estado viendo el vídeo con 2 minutos. una cara como así como Pero qué dicen tonterías esto? dicen. O sea, es como si te pones a ver un vídeo de un señor que estuvo en la guerra de las Galias y dices, Sí, sí. pues me interesa Qué cero. pesado era me el interesa Pilum. cero. Los Pilum de ahora sí que son ligeros, los Pilum de antes sí que eran difíciles de lanzar. Pues muy mal, porque tenéis que ver estos vídeos, porque lo mismo algún día en clase de historia dais el Exacto. Spectrum Lo mismo. o dais la llegada de las televisiones privadas a o España. lo mismo, se produce un Y entonces cataclismo lo sabéis de primera tecnológico. mano. Igual se produce un cataclismo tecnológico, se acaba internet y se acaba todo, y hay que volver a la tecnología del pasado. Ojalá. Y entonces nosotros seremos los mejores gamers del mundo. Ojalá. Del mundo, y sabremos Entonces, todas estas cosas. Pero entonces no habrá YouTube donde subir estos vídeos. No, Se acabará de criticar. pero en los mentideros y en las plazas de los pueblos la gente se reunirá para vernos jugar en directo Y para hablar, al Saber Wolf. se hablará de Friki Doctor y acebedismos, aquellos que jugaron Jugaron y bueno. jugaron al Sabre Wolf. y seremos como ¿Te lo has pasado? semidioses. ¿Te has pasado el Abu Simbel Profanation? Yo creo que no me. Si me profesional, yo jugué muchísimo. Aunque Pero era creo que dificilísimo. no me pasé ningún juego entero que yo recuerde. Bueno, pues ya os dejamos, que ya llegamos al parking y ya no hay cobertura. Y ya no hay cobertura para esto. No, porque no es un directo, da igual que haya cobertura. Bueno, excusas varias. Un abrazo a todos. Pues nada, adiós.